Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Ana Tarazona, soy jefa de la Biblioteca de Ciencias del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estoy a cargo de la presentación esta noche. Les doy la bienvenida a la conferencia Acceso Abierto y Licencias Creative Commons en el sector editorial y académico, que estará a cargo de la magíster Mónica Calderón. Mónica es profesional de la información con maestría en gestión de la educación, jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales y de Teología, docente de nuestra Facultad de Letras y Ciencias Humanas y especialista en comunicación científica, editora en Wikipedia y expositora nacional e internacional. Para las personas que deseen hacer preguntas, por favor, pueden utilizar el chat. Voy a sistematizarlas por temas para que Mónica las responda luego que finalice su exposición. Gracias. Mónica, te cedo la palabra. Gracias, Ana, por tu presentación y bienvenidos y bienvenidas todos esta noche. Para mí es de mucho agrado compartir con ustedes esta presentación, dada su importancia en estos momentos en que vivimos en una pandemia, tratando de guardar toda la distancia posible, en aglomeraciones, en grupos grandes, que además se ha dispuesto el cierre temporal de las universidades, y se ha disminuido el aforo en las reuniones, en sitios, en lugares públicos. Entonces, esta disposición cobra aún mucha más importancia en la actualidad. Ok, entonces voy a compartir la presentación y como les comentaba Ana, al finalizar la exposición, voy a recibir sus preguntas o comentarios que quieran hacérmelas llegar a través del chat de esta reunión, de esta presentación. Ok, entonces vamos a dar por iniciada la presentación. Los temas que vamos a tocar en esta hora son estos principalmente, cuáles son los antecedentes del acceso abierto, los fundamentos, las declaraciones más importantes, y luego vamos a abordar el tema de lo que es el acceso abierto, las guías, las características que conllevan, las licencias Creative Commons y los tipos de licencias que abarcan estas, y vamos a mostrar una serie de bases de datos de revistas y libros con licencias Creative Commons, que son propios de los fondos editoriales universitarios, no solamente de América Latina, también vamos a ver un caso europeo, así que sin más preámbulos vamos a dar por inicio con lo que es el acceso abierto y sus antecedentes. Seguro que en todo este tiempo hemos escuchado en varias oportunidades hablar sobre acceso abierto, y si ingresamos a los catálogos de las bibliotecas o de institutos de investigación o entidades de gobierno, vamos a encontrar un candadito anaranjado abierto que representa o simboliza todo lo que es un movimiento a nivel global que se llama acceso abierto. Además, desde las comunidades científicas y académicas se han dado una serie de pronunciamientos y de planes de acción que no dejan de tener vigencia y cobrar cada vez más importancia. La iniciativa de acceso abierto en Budapest, declarado en el 2002 y traducido a muchos idiomas, nos dice que el acceso abierto es la literatura
que tiene disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarla con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables, de las que implica acceder al Internet mismo. En esta declaración podemos ver como base, y de hecho en otras también se vuelve a repetir, el acceso a Internet, ¿no? Incluso iniciativas como IFLA, de organizaciones de bibliotecarios y de bibliotecas a nivel global, hablan de la Internet como un derecho fundamental. Y luego tenemos también que el acceso abierto puede ser gratuito, legal y libre. También es importante resaltar la gratuidad y lo libre del acceso abierto, ¿no? La gratuidad implica todo lo que hemos visto, como el acceso, la posibilidad de descargar, de copiar, de distribuir, de imprimir. Y sí, y lo libre también tiene implicancias legales, ¿no? Que los derechos de autor estén dentro de un marco que permita también poder hacer un uso comercial de las publicaciones que se comparten en acceso abierto. Los antecedentes del acceso abierto no se remiten solo a la aparición de Internet, datan de muchas décadas atrás. Y tenemos entre ellos al proyecto Gutenberg, tenemos a Paul Ginsberg como el creador de archivos, de preprints o de documentos prepublicados, y que fue creado por una necesidad de los físicos. En todo lo que es Internet y acceso abierto, los físicos han sido pioneros en muchas de esas acciones y hasta el momento siguen llevando la bandera de lo que es el acceso abierto. En 1991, en los años siguientes, se crearon una serie de revistas en acceso abierto sin que necesariamente se hablase en estos términos de acceso abierto, y además desde diferentes disciplinas académicas. E incluso se habla de que una revista mexicana también fue en el área de las ingenierías, fue una de las abanderadas o una de las primeras en publicarse en acceso abierto. Y en los años siguientes se han venido dando otras iniciativas de creación de redes especializadas. Por ejemplo, en el 94 del siglo pasado, aunque no ha pasado muchos años, se creó la red social Social Science Research Network, que existe hasta el momento y que ha crecido año tras año. También en el 96 se creó una red de tesis y disertaciones digitales, y que también sigue muy vigente, e incluso con conferencias, seminarios internacionales, con mucha interactividad entre su comunidad. Y otras como el lanzamiento de PubMed, el Cielo, que es muy conocido, sobre todo en América Latina, entre la comunidad académica y científica, Spark, Open, y en el 2002 la creación de la licencia Creative Commons, que justamente le da un marco legal internacional a los contenidos compartidos los contenidos académicos o científicos o también no académicos, le da un alcance, un soporte legal en todo lo que es acceso a. Como les comentaba hace un rato, existen varias declaraciones sobre el acceso abierto, y acá solamente estoy mencionando 4 de ellas, en donde se habla de la importancia de Internet, el tipo de uso, reuso, por ejemplo, las traducciones, las modificaciones de las obras originales. Se da una serie de principios, que además se llama la atención sobre toda la comunidad que está interesada en que el conocimiento sea compartido de manera abierta, de acceso abierto, para el beneficio por un lado, de la comunidad científica, pero también de la comunidad en general. Llama aquí la atención, por ejemplo, sobre las declaraciones de Berlín, de IFLA, en donde se habla, el foco ya no solamente está en los derechos generados alrededor del autor, sino alrededor de la comunidad que utiliza el conocimiento que se sube o se comparte en estos repositorios. Y por otro lado, se llama la atención a la comunidad, a los diferentes stakeholders de las comunidades académicas, para que todos propongan y fomenten lo que es el acceso abierto. IFLA recalca mucho la importancia de la comunidad de bibliotecarios y de las bibliotecas
toda su intervención, su importancia para difundir el acceso abierto. Y también es importante resaltar que hay una voz cada vez más importante y más crítica sobre los sistemas más convencionales de evaluación de la ciencia y también hacia las empresas editoriales del conocimiento. También se habla mucho sobre las vías del acceso abierto. ¿Cuáles son estas vías y de qué estamos hablando con respecto a cada una de ellas? Existen toda la documentación o toda la producción que pueden ser, y no necesariamente solo documentos o textos como productos de las investigaciones, sino también estamos hablando podemos hablar de imágenes, fotos, videos, audios, que son subidos o son compartidos en repositorios. Un repositorio es el término que se le ha dado a las bases de datos en donde se comparte información en acceso abierto. Pero son parecidos similares a las bases de datos, solo que tienen ciertos principios, tanto como la parte tecnológica, la interoperabilidad, los códigos que se utilizan, el tipo de metadatos que sean compatibles, interoperables, una serie de condiciones justamente para que el conocimiento pueda circular de forma libre y gratuita. Estos repositorios generalmente albergan artículos científicos y otras salidas de investigación y pueden ser indexados en diferentes bases de datos, incluso en bases de datos por las que nosotros pagamos, y también a través de Google y de Google Scholar. Pueden ser centralizados en temas, están centralizados en temas específicos, como por ejemplo Archive, ¿no? Que fue el primer repositorio que crearon los físicos, otros como REP o como las de ciencias sociales, y también otras que recopilan o cosechan información de universidades. Y también hay repositorios institucionales. La Universidad Católica tiene uno, San Marcos en general, por la legislación peruana, las universidades privadas y públicas están obligadas a tener un repositorio institucional. Y otros cosechadores como Alicia o a nivel regional, como por ejemplo la referencia. Tenemos tres rutas principales. La vía verde, que es el autoarchivo en los repositorios, que consiste en que los investigadores o los administradores de los repositorios suben los artículos publicados por los investigadores en una revista de suscripción. Por lo general, este autoarchivo de estos artículos se hace bajo una serie de pautas y de convenios con las editoriales de las revistas. Restringen más o menos las versiones que se pueden compartir en los repositorios. Luego está la vía dorada o la golden, que hace referencia a las revistas que tienen revisión por pares de acceso abierto. No existe en estas revistas ninguna barrera para acceder a los contenidos y el autor conserva sus derechos por licencias, como por ejemplo las de Creative Commons. Es necesario el reconocimiento de la autoría cuando se cita el artículo y se mantiene la integridad de la publicación. Un ejemplo de esto es el DOA. Algunas revistas usan el modelo pago por publicar o APC, en donde una revista que es a pago, por la que una institución paga por el acceso a los artículos, el autor y su institución pagan a la editorial al editor de esta revista para que solo ese artículo esté disponible en acceso abierto. La vía híbrida es justamente en donde se usan estos dos tipos de acceso abierto, ¿no? Algunas revistas a suscripción o a pago ofrecen la posibilidad a los autores de un pago para que sus artículos sean descargables o sean puestos en acceso abierto. Y por lo tanto, algunos artículos son de acceso abierto y otros hay que pagar por ellos. Seguramente ustedes en algunas oportunidades se han dado con eso. Y la institución entonces hace un doble pago, porque el autor tiene que pagar para que se publique su artículo en acceso abierto y la biblioteca a su vez paga la suscripción para que todos sus usuarios puedan acceder a la revista entera. Y hay otras rutas menos conocidas, como la vía diamante, que corresponde a las asociaciones científicas. Luego la vía bronce, en donde no hay claridad sobre qué tipo de licencias o de uso se permiten a las personas que acceden a estas publicaciones.
Ahora, uno podría pensar que si una institución tiene un repositorio, podría pensar uno es que está apoyando, incentivando el acceso abierto de una manera total o vamos a decirlo así, de una manera muy abierta. Sin embargo, esto no es tan cierto. Dependiendo del tipo de acceso que se le dé a las publicaciones, podríamos hablar de que un repositorio es más o es menos abierto. Por eso es que se creó, se hizo una evaluación de los repositorios y se hizo esta infografía o este afiche en donde podemos ver bajo ciertos criterios un repositorio puede ser más o menos abierto. Vemos acá cuáles son esos criterios que utilizaron, que son los derechos del autor, los derechos de reuso de las publicaciones, los derechos, los copyrights, los derechos de publicar del autor, las publicaciones automáticas y la legibilidad por computadora. Voy a poner un caso aquí, ¿no? El candado anaranjado significa que la parte superior es más abierto y en la parte inferior ustedes pueden ver un candado que está cerrado o que le han puesto un aspa. Entonces, la parte de arriba significa que el repositorio es más abierto y cuando llegue al final es menos abierto o totalmente cerrado. Solamente como ejemplo, en el caso de los derechos del lector, por ejemplo, una persona podría tener todos los derechos para descargar los artículos y usarlo en lo que necesita. Y en contraposición a ello, para poder acceder al artículo, tiene que pagar por una suscripción o una membresía o pagar por una revisión por pares u otros derechos que necesitaría pagar para poder acceder al artículo o a la publicación. Y así lo mismo para los otros casos en donde de más a menos tiene más acceso o menos acceso a las publicaciones. Con respecto a los derechos del autor, vemos que cuando es acceso abierto, el autor mantiene todos sus derechos sin ninguna restricción sobre sus artículos o sus publicaciones. En cambio, cuando el autor publica su artículo en una revista con opciones más cerradas, con menos acceso abierto, pues pierde sus derechos como autor. Y la editorial o el publisher es el que toma el poder de los derechos de autor. Así que tenemos, entre ellos, tenemos una serie de otras pautas o de diferencias, pero estos son los extremos, donde el autor tiene todos los derechos, mantiene todos los derechos, y donde el autor pierde todos los derechos y procede a la editorial. Frente a esta realidad de si era o no, para poder legislar o regular el tráfico de los contenidos en acceso abierto, se creó el tipo de licencia Creative Commons, que no solamente hace referencia a derechos de uso, es una organización Creative Commons internacional que además trabaja en una serie de líneas relacionadas a lo que es derechos de autores y del uso de recursos diferentes recursos de información. Tenemos estos 4 tipos de licencia. El copyright, cuando nosotros compramos un libro o revisamos una revista a pago y vemos que tiene este sellito, ¿no? Donde todos los derechos del autor son reservados, ¿no? Para las obras literarias, obras de arte, música, audiovisuales, etc. En contraposición al copyright, los informáticos crearon el copyleft, ¿no? En donde más bien es toda la postura contraria, es la reivindicación de la libertad para utilizar, difundir o estudiar o copiar los recursos. Y complementariamente a ello, como les decía, para regular el uso de los recursos de acceso abierto, se creó las licencias Creative Commons. Además es una organización a nivel global, internacional, que no tiene fines de lucro, que promueve el cambio y la utilización legal de contenido. Y finalmente está el dominio público, que hace referencia al patrimonio intelectual, que llegada una cantidad de años se pone en acceso totalmente libre, término técnico o legal es dominio público, para las obras literarias, artísticas o científicas. Por ejemplo, para el caso de la legislación peruana, son 70 años luego de publicado un libro, por ejemplo, en el que se considera
en el que se da por hecho que ya pasó a dominio público. También sobre las licencias Creative Commons, en el año 2012 se hizo una investigación de su aplicación en América Latina. Los invito a todos a revisarlo, está en acceso abierto en Internet. Son los datos de la publicación. Y tiene un anexo en donde justamente se muestran los resultados sobre el uso de Creative Commons y su aplicación en América Latina. ¿En qué consiste el Creative Commons? Una licencia Creative Commons tiene estas 4 consideraciones o condiciones principales. Pero lo fundamental para ellos es que promueven y apoyan el movimiento de acceso abierto o de Open Knowledge a nivel internacional, con un conjunto de contratos simples y estandarizados que permiten la edición, la modificación, la distribución e incluso la comercialización masiva de materiales según lo que el autor decida otorgar o no a su creación. Y se puede aplicar tanto a documentos, a imágenes, fotos, software, videos, audios, etc. Las 4 condiciones principales son las siguientes. El BY es que basta con decir que es suficiente que a una persona que descargue el archivo declare que le pertenece o es autoría de una persona determinada, de una persona o un grupo de personas o una institución. Y se simboliza con este hombrecito, esta figurita. La segunda condición es el uso no comercial, ¿no? Ustedes ven aquí este símbolo parecido a un dólar y que tiene una rayita, y esto significa que no puede hacerse uso comercial, pero sí, por ejemplo, se tiene que dar la autoría, declarar la autoría de la obra. Y este tercero, el símbolo igual, o ND, significa que no se pueden hacer obras derivadas. ¿Cuál podría ser una obra derivada? Por ejemplo, la traducción. O pasar un archivo impreso a uno digital. Y la cuarta condición principal es el share alike, o compartir de la misma manera en que el original fue compartido, ¿no? Mantener las condiciones de uso que se dieron originalmente a la obra. En el estudio sobre Creative Commons en América Latina, esos son algunos de los resultados más importantes. Por ejemplo, que está presente en América Latina, que ha sido traducido a más de 30 idiomas, y aunque no se inició en ambientes digitales, también se aplica, aunque se inició en ambientes digitales, también se aplica para ambientes análogos. Es preferida entre las editoriales de América Latina, no tiene costos inmediatos, no es tecnológico y además es muy fácil de usar, y además la página web del Creative Commons permite generar este tipo de infografía de manera muy fácil y autónoma. Y sobre todo es de uso frecuente entre la comunidad académica. Esto también, aquí ustedes van a encontrar la infografía sobre la aplicación de licencias Creative Commons, que va justamente de lo más permisivo a lo más restrictivo. En la parte superior podemos encontrar que va la parte, el BY, es la opción de compartir, ¿no? Permite compartir, adaptar, remezclar o transformar la obra, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. Un ejemplo de esto es la base de datos PLOS o Public Library of Science. En cambio, en el otro extremo está la más restrictiva, es que permite solo una obra con licencia Creative Commons, permite solo reconocer la autoría, pero no el uso comercial ni tampoco generar obras derivadas. Tenemos también acá, por ejemplo, el uso que le dan en Wikipedia y en Wikimedia Commons a una licencia Creative Commons, en donde se permite el uso siempre y cuando se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada, y además se utilice tal como se compartió originalmente. Entonces, ahora veamos cómo se viene aplicando el acceso abierto a los fondos editoriales universitarios, ¿no? En realidad, hay las licencias Creative Commons se vienen utilizando diferentemente por la comunidad académica, y el acceso abierto está muy difundido, muy aplicado, con mucha
importancia y sobre todo están abanderando el movimiento de acceso abierto. Aunque tiene algunas, digamos, hay diferencias en su aplicación respecto a las revistas y respecto a los libros o a las publicaciones monográficas. El acceso abierto está dirigido básicamente por las comunidades académicas y América Latina es una, además, de las más importantes en este movimiento internacional de acceso abierto. Y hay digamos, en todo lo que es fondos editoriales, hay ha implicado un momento de difícil o tal vez de adaptarse, de adaptación del libro impreso al libro digital. Y más aún cuando vino la pandemia, hubo además la necesidad de recurrir a los fondos digitales de la producción de fondos editoriales universitarios. Pero además, a nivel global, hubo una tendencia, o existe una tendencia, a que los sistemas de evaluación de investigación aplicados a docentes y a investigadores universitarios le den predilección o le den mayor puntaje al artículo, dejando detrás al libro o a la obra monográfica, ¿no? Y sobre esto, la comunidad académica, sobre todo de ciertas disciplinas como las ciencias sociales y las humanidades, tienen una postura crítica frente a esto. Piensan que el artículo puede ser muy reduccionista y empobrecedor frente a monografías en donde, bueno, la publicación de un libro puede tomar mucho más tiempo, es mucho más extenso, por lo tanto, requiere mucho mayor nivel de reflexión, pero en todo caso otro tipo de investigación o de documento o de producción, de producto de las investigaciones realizadas por los docentes o investigadores. Además, también otro punto que se le criticaba a las publicaciones monográficas es que podían ser o son endogámicas, que están dirigidas principalmente para las mismas comunidades universitarias en donde se han publicado. También se les podría haber criticado de que más correspondían a ser materiales de enseñanza dirigidas a los alumnos de las universidades, de cada universidad, ¿no? Sin embargo, sí se sintió ya desde hace unos 10 o 12 años, se criticó en las bases de datos como Scopus o Web of Science, que son bases de datos que miden el impacto de la producción, de la investigación entre las comunidades científicas, se venían criticando que estas bases de datos solo incluían revistas, pero no publicaciones monográficas. Entonces, desde hace también unos 4 años se comenzó a incluir en estos índices a publicaciones monográficas, pero solo de editoriales internacionales o globales, pero no de fondos editoriales universitarios, por ejemplo, de América Latina, o que publiquen en estas editoriales que están incluidas en Scopus y en WOS, solo son editoriales internacionales que publican todos sus libros en inglés. Y Scopus, por ejemplo, prefiere que las publicaciones monográficas correspondan a las áreas de ciencias sociales y de humanidades. Pero, como les decía hace un momento, no están incluidos los fondos editoriales que publican en otros idiomas. Entonces, también hay dos vertientes importantes: los fondos editoriales regionales, que más bien corresponderían a publicaciones que tienen intereses en problemáticas locales o regionales, pero no necesariamente internacionales. Y se viene paulatinamente incorporando a los sistemas de evaluación nacionales, como por ejemplo CONCITEC, y así también en otros países de la región, a las publicaciones monográficas, y ya no solamente a la publicación de artículos en revistas científicas o académicas. Sin embargo, una crítica que se ha dado también es que los artículos que se publican en revistas reciben por lo general mayor puntaje frente a los puntajes que reciben los libros o publicaciones monográficas. También ha ocurrido que la revisión por pares se daba principalmente en las revistas académicas o científicas, y luego se ha extendido esta práctica a la publicación de libros.
Sí, también es importante la persona, el investigador, cuando quiere realizar su publicación, tenga, se cuestione o se pregunte sobre ciertas pautas importantes para ver para que su publicación logre mayor visibilidad, o en todo caso también definir cuál es el objetivo principal de su publicación y de acuerdo a eso tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si voy a publicar mi investigación monográfica en en un repositorio institucional o en uno temático, o si es más conveniente publicar en América Latina o en un fondo editorial universitario de América Latina o en uno internacional o global. Además, pedir a la editorial que le dé una copia del contrato para revisarlo y en todo caso proponer algún tipo de adenda en donde el autor, por ejemplo, pueda preservar los derechos de su publicación. Además, hay que considerar los pagos que hay que hacer por publicar en acceso abierto y por lo general recomiendo consultarle al bibliotecario que le aconseje sobre ciertas pautas al momento de decidir dónde publicar. También existen algunas herramientas o plataformas que son muy útiles al momento de publicar, como son, por ejemplo, Sherpa Romeo, sobre el tipo de licencias que otorga la editorial en donde uno desea publicar. Y, por ejemplo, entre ellos podría estar el si puedo subir mi preprint en un repositorio institucional. Algunas editoriales de revistas, por ejemplo, no permiten publicar versiones preprint en un repositorio institucional. En Europa se está dando cada vez más importancia a todo lo que es las publicaciones monográficas, complementariamente a las revistas científicas o académicas. Entre ellos está el Open Access Publishing European Network, que tiene tres plataformas principales, ¿no? El Open Access Library, que es el repositorio y se dedica a recolectar y diseminar libros en acceso abierto. Y luego también tienen el Open Access Book, que en un ratito vamos a ver una herramienta que tienen ellos y que es muy útil para cuando el autor de un libro, en este caso, está interesado en publicarlo y qué pautas o cómo planificar la publicación de su investigación en una monografía. Y finalmente, así como existe el DOAG, que es el directorio de revistas, también existe el DOAB o el directorio de libros electrónicos en acceso abierto. En general, el Open Access Publishing in European Networks tiene como objetivo promover el acceso abierto de libros académicos de muy alta calidad que pasan por un proceso de revisión por pares. Tienen como objetivo desarrollar un modelo sostenible para justamente la publicación de libros electrónicos en acceso abierto, sobre todo aquellos de las disciplinas académicas de humanidades y de ciencias sociales, de manera que puedan lograr una mejor visibilidad y usabilidad por todas estas características que van a reunir estas publicaciones, sean consideradas y bien consideradas en los sistemas de evaluación de la investigación. Esta es la herramienta que yo les comentaba sobre el Open Access Toolkit. Si nosotros entrásemos a la página web que pueden ustedes ver en esta parte inferior, pues vamos a encontrar el paso a paso de cómo planificar la publicación de un libro, cómo conseguir financiamiento y temas tan importantes como, por ejemplo, revisar los contratos y licencias en la publicación de libros, o contemplar cómo luego va a diseminar o dar a conocer los resultados cuando ya esté publicada su monografía, y en qué consiste el review en el caso de los libros de acceso abierto. Entonces, esta es una herramienta muy, muy útil y considero que en las universidades de América Latina también podríamos tener un tipo de ayudas o de plataforma en donde estén sistematizadas todas las ayudas que un autor que desee publicar un libro podría tener a la mano para que su publicación sea lo más exitosa posible. Así como teníamos el kit para las publicaciones de monografías, y también teníamos el DOAG o el directorio de revistas, DOAG porque es el directorio de revistas o de journals. Complementariamente tenemos el DOAB o el directorio de libros en acceso abierto.
Este directorio es, digamos, un cosechador de publicaciones monográficas de alta calidad de instituciones académicas, en las que podemos encontrar también publicaciones de América Latina que han sido publicadas en sellos editoriales internacionales. ¿Y qué es el DOAP? Es un servicio de descubrimiento o un cosechador impulsado por una comunidad que indexa y proporciona el acceso a libros académicos que hayan pasado por revisión por pares y que se publican en acceso abierto. Ayuda a los usuarios a encontrar editoriales confiables, ¿no? Como les decía, que ya han pasado por revisión por pares. Es gratuito. La institución recibe donaciones y financiamientos de instituciones académicas de investigación, así como de bibliotecas para soportar el objetivo de esta institución de mejorar la calidad de las publicaciones monográficas en acceso abierto. En este caso, en el DOAP, los editores deben hacer que sus publicaciones estén disponibles bajo una licencia abierta, que podría ser Creative Commons. La publicación debe estar disponible sin restricciones de acceso, debe proporcionar a una descripción clara de los derechos del usuario, y la licencia debe proporcionarse dentro de la publicación y en los metadatos con un enlace a la descripción. Vamos a ver ahora ejemplos. Buscando en el DOAP sobre Perú, encontré este libro ha sido publicado por dos profesores de América Latina, uno de ellos el profesor Uldarico Malavista, que es profesor de la Universidad Católica, y ustedes pueden ver aquí en la página web, en el repositorio, la licencia, dice Publish License, y ustedes pueden ver acá a la derecha qué tipo de licencia Creative Commons se ha dado a esta publicación monográfica, que es descargable a texto completo. Ustedes pueden ver aquí en el resumen que dice que pronto estará disponible, pero si ustedes entran al repositorio van a encontrar que ya está disponible en acceso abierto, todo el libro. Y justamente es un libro destinado, enfocado en la zona, zona andina y en Paraguay, ¿no? Y ustedes pueden leer aquí qué tipo de licencia se ha dado Creative Commons. Se debe citar, darle los créditos al autor, no se permite el uso comercial ni obras derivadas. Es decir, por ejemplo, no lo podría traducir a algún. Y este es otro caso de una publicación sobre Uganda, en donde ustedes tienen acá el resumen, y acá a la derecha ven el tipo de licencia que se le ha otorgado, también similar a la anterior. Me dice aquí que hay que dar el crédito a los autores, no se permite el uso comercial ni tampoco obras derivadas. Entonces, es como les mencionaba hace un rato, el directorio de revistas o de journals en acceso abierto. Es una plataforma que ha reunido cosecha muchísimas revistas en acceso abierto de todo el mundo, y un prejuicio que cada vez se viene disminuyendo, o hay menos opinión en contra sobre el acceso abierto. El acceso abierto no implica que sean publicaciones de mala calidad, al contrario, ¿no? Pueden tener la misma buena calidad de una publicación por la que uno paga para poder acceder al texto completo. Apareció en el 2003 con 300 revistas, y ustedes pueden ver actualmente, con esta oportunidad de pantalla es del mes de julio, que tienen aquí 11.844 revistas, ¿no? Y 123 países que están indexados en este directorio. Y su propósito es dar visibilidad, también reputación, impacto de calidad a revistas académicas que han pasado por el proceso de revisión. Y se trabaja con los editores justamente para hacer una depuración de los metadatos. Tienen una serie de prácticas y de exigencias a los editoriales, a las editoras de las revistas, justamente para garantizar la calidad del directorio. Y ustedes pueden ver entre los filtros de esta base de datos que también se contemplan los tipos de licencias Creative Commons que se vienen aplicando. De manera que todas las licencias Creative Commons vienen siendo usadas por toda la comunidad, prácticamente por toda la comunidad académica y científica a nivel global. Tenemos este caso también en el DOAG de una revista brasileña, en donde podemos ver el tipo de licencia Creative Commons que se viene usando, y nos dice aquí que basta con que del crédito al autor de la obra. En esta revista ofrece acceso libre, inmediato, a todo el contenido, siguiendo el principio de
poner a disposición gratuitamente el conocimiento científico al público, logrando así una mayor democratización mundial del conocimiento. Esta revista no cobra por postular un paper, no cobra por la evaluación o la publicación de los trabajos de los autores. Muchas veces los trabajos de los autores son financiados o bien por sus instituciones o bien por agencias de gobierno. Sin embargo, las bibliotecas y el autor hacen un pago doble a las revistas que son a suscripción, porque por un lado tienen que pagar para que su paper o su artículo se publique en acceso abierto, y la biblioteca además paga la suscripción para que toda su comunidad universitaria pueda acceder al total de los papers publicados por estas revistas. Tenemos aquí también otro caso de una revista en medicina, donde vemos aquí que han aplicado el tipo de licencia que se dé crédito a los autores sin uso comercial. Quiero recalcar aquí también la iniciativa tan importante de Claxo sobre libros electrónicos, ¿no? Claxo es uno de los abanderados en América Latina sobre el acceso abierto tanto en revistas como en libros, ¿no? Ustedes pueden ver aquí 3.200 libros en acceso abierto disponibles a través de la red Claxo. Otras organizaciones o instituciones a nivel de América Latina que vienen trabajando en acceso abierto, abanderados del acceso abierto en la región, son Redalix, Cielo y América. Incluso están actualizando sus bases de datos o sus plataformas de manera que podamos también tener métricas regionales en donde están indexadas revistas que tienen revisión por pares, también libros electrónicos que han pasado por un proceso de revisión de contenidos, sus fondos editoriales. Entonces también tenemos Cielo, ¿no? Cielo Libro, Cielo Revistas es bastante ya conocido, y Cielo Libros básicamente o principalmente tiene publicaciones monográficas de Brasil. Pero sería interesante que otros fondos editoriales universitarios o académicos de América Latina se integren a este tipo de plataformas, de manera que logren mayor visibilidad y además también garantizando siempre que los fondos editoriales universitarios suelen tener un proceso más riguroso de revisión por pares. También Cielo Revista, podemos ver este caso de, por ejemplo, un artículo publicado el año pasado o este año sobre COVID, sobre las vacunas para COVID, y justamente para beneficiar a la comunidad en general sobre la pandemia, se publicó ese artículo con una licencia Creative Commons, en donde solo es necesario mencionar, dar el crédito al autor, no se permite el uso comercial ni obras derivadas. Otros casos peruanos, un caso muy interesante y muy importante para Perú es el archivo José Carlos Mariátegui, que también viene aplicando licencias Creative Commons. Entonces, ustedes pueden ver aquí que solo tenemos necesidad de dar el crédito al autor y de compartirlo tal como originalmente se hizo en este archivo, ¿no? El CCP. También tenemos otras iniciativas bastante importantes, no lo digo yo por ser de casa, sino que el Fondo Editorial de la Católica ha dispuesto en el repositorio institucional una gran cantidad de libros electrónicos a texto abierto, promoviendo de esa manera el acceso abierto con este tipo de licencia, ¿no? Dar crédito al autor, no se permite el uso comercial ni tampoco las obras derivadas. El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también ha dispuesto en su repositorio una gran cantidad de libros electrónicos en acceso abierto con ese tipo de licencia Creative Commons y al 100% descargable. Y otros repositorios que ya no son propiamente del ámbito académico, pero sí de instituciones científicas o de investigación, como por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos, en donde también vienen aplicando las licencias Creative Commons, como ustedes pueden ver, y también al 100% descargable. También debo mencionar aquí que no todos los fondos editoriales tienen al 100% sus fondos disponibles en acceso abierto, ¿no? Tienen ciertas restricciones, por ejemplo, las últimas publicaciones del año no necesariamente están disponibles, sino publicaciones de años anteriores. Y bueno, también quería mencionarles la importancia de Wikimedia Commons
para lo que es la publicación con licencias Creative Commons también de imágenes, audios o videos. Y finalmente, espero no haberme pasado demasiado con el tiempo, para dejar un momento para las preguntas, pero les invito a ustedes a consultar el Manifiesto Bibliotecario por la Ciencia Abierta Latinoamericana. Habrá una próxima oportunidad en la que podamos hablar sobre, ya no sobre acceso abierto, sino sobre ciencia abierta. Es en realidad es un movimiento muy integrador de todo lo que es la comunicación científica, y que además está cobrando mucha más importancia a nivel global. Ok, eso es todo. Listo, Ana. Muchas gracias, Mónica. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Eh, una pregunta es si podrías abundar en qué es un repositorio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también tiene que ver con cuál es el perfil profesional de una persona encargada del repositorio, encargada de administrarlo y subir los documentos en el repositorio. ¿La especialidad de Ciencias de la Información forma profesionales con este perfil? Esas son por el momento las preguntas, Mónica. Ok, listo, Ana, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta... ¿Qué es un repositorio? Ok, listo. Ya. Ok, un repositorio, yo siempre, cuando tengo que explicar esto de una manera que todos podamos entenderlo, lo que digo es que un repositorio es como una base de datos, ¿no? Digamos que es como un Google o como una base de datos de una biblioteca. Solo que en el caso del repositorio, primero que todos los documentos o toda la información o los recursos de información que se suben en él tendrían que estar en acceso abierto, que queremos que participe de una manera importante o decisiva en lo que es el acceso abierto. Y que tiene un motor de búsqueda, que tiene metadatos, que tiene una tecnología, una plataforma que usar, ciertos códigos que usar, y que además conversan o interoperan con otras bases de datos similares, ¿no? Hay una serie de convenciones que hacen que, por un lado, la información pueda ser descargada, pero los metadatos o los datos sobre estas publicaciones o sobre estos recursos son interoperables de repositorio en repositorio o de base de datos en base de datos. Pueden ser descargados, reusados, etc. Ahora, sobre si las especialidades o las carreras de ciencia, ¿quién podría ser? ¿Verdad, Ana? Esa era la segunda pregunta. ¿Quién Así podría es, hacerse Mónica. ¿Cuál cargo? es el perfil profesional de la persona encargada de un repositorio? Y ligado a eso es la pregunta, ¿la especialidad de Ciencias de la Información forma profesionales con este perfil? Ok, gracias, Ana. Bueno, administrar un repositorio lleva una serie de habilidades que pueden estar centradas básicamente en la parte tecnológica, ¿no? En el uso de una plataforma tecnológica. Alguien que sepa cómo instalar, cómo subir la información, cómo subir la documentación, pero además también, eso es, digamos, en la parte más operativa. Pero en una parte ya más estratégica, digámoslo así, pues implica conocer en general, tener una visión general y estratégica sobre la importancia de un repositorio, sobre la mística, sobre la misión de administrar un repositorio, y eso ya conlleva una serie de planes de acción, de estrategias a seguir institucionalmente o también interinstitucionalmente. Y yo considero, cuando soy profesional en la información, considero que un profesional en la información se especialice, ¿no? Que se especialice en esta rama, pues sí está en posición de asumir un cargo no solamente de administrador de un repositorio, sino además de gerenciar el conocimiento abierto de una institución. En ese sentido, las carreras de Ciencias de la Información, las dos universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Información en Perú o en Lima, forman más bien, tienen una mirada así o tienen cursos básicos sobre cómo administrar un repositorio de metadatos, etcétera, pero
no tenemos maestrías, o en todo caso, bueno, hay una maestría en San Marcos, ¿no? Pero considero que no tenemos todavía una oferta que permita profesionalizar esta especialización no solamente sobre repositorios, sino creo yo más bien que sobre conocimiento abierto, que pueda permitir desarrollarse o especializarse en esta área. Muchas gracias, Mónica. Quizás podrías hacer algunos comentarios finales. Claro. Bueno, esta presentación habla solamente sobre el acceso abierto, ¿no? Y los fondos editoriales, el uso de las Creative Commons. Pero creo yo que en Perú debemos tomar más en cuenta algo que a nivel global se viene dando ya, y sobre todo que ha tomado mucha importancia en Europa, que es la ciencia abierta, y que conlleva, ¿no?, que es un movimiento mucho más integrador en lo que es la comunicación científica y también la ciudadanía, el gobierno electrónico, la gestión de datos, etcétera. Entonces hay que poner la mirada en eso, tratar de integrarnos a movimientos regionales en donde se esté impulsando la ciencia abierta y una mirada, importante también, una mirada hacia el sistema de evaluación de la ciencia y de la investigación que se viene implementando ya desde hace unos años en los gobiernos de la región de América Latina, y también respecto al uso de indicadores de evaluación como el factor de impacto, que también vienen siendo muy criticados en otras zonas o por ciertos grupos, pero no, todavía yo no veo que se venga implementando o se venga dando una visión más crítica sobre el uso de estos indicadores de evaluación. Así que más bien la llamada, la invocación sería por ese lado, ¿no? Para que veamos de una manera más crítica los sistemas de evaluación de la investigación que se vienen implementando en nuestros países de América Latina. Gracias, Mónica. Ha surgido una última pregunta. Dice la persona si para acceder a Sherpa Romeo se requiere algún tipo de suscripción o todos podemos acceder. Ok, no, Sherpa Romeo, muchas gracias por la pregunta, Sonia. Sherpa Romeo es totalmente libre. Justamente porque uno de los fines de Sherpa Romeo es que podamos identificar en dónde publicar y sobre todo si preferir, por ejemplo, las revistas de acceso abierto. También veo aquí una pregunta de Rocío Fuentes que dice, o un pedido que nos puede compartir referencias de lectura sobre políticas editoriales y acceso abierto. Claro, Sí. claro que sí, Rocío. Justamente estamos preparando una guía temática sobre acceso abierto que debe estar lista antes de que finalice el año, así que se las vamos a compartir. Pero por otro lado, también terminando la exposición, puedo enviarles la presentación y ahí tienen ustedes enlaces a a lecturas y a páginas web justamente en donde se habla sobre el acceso abierto y políticas editoriales. Gracias, Mónica, por tu valiosa exposición. Muchas gracias a todas las personas que han participado. Entonces, damos por concluida la exposición de hoy. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches con todos y todas. Hasta la próxima.